Le damos la cordial bienvenida a nuestro segundo invitado, Carla. Así es, recibimos al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES. Asambleísta, buenos días y gracias por aceptar esta invitación en estos momentos tan controversiales que vive nuestro país. Gracias. Un cordial saludo para usted, Carla, Jaime, y para quienes hacen Ecuador en directo. A sus órdenes siempre y gracias nuevamente por la gentil invitación. Asambleísta, preciso, destitución, muerte cruzada o diálogo. ¿Qué necesita el país en estos momentos? A ver, yo creo que aquí hay una coincidencia. El país no puede estar inmovilizado, paralizado, con una serie de protestas sociales. Creo que nadie quiere eso, nadie quiere eso. Y por lo tanto hay que buscar una serie de salidas. Más allá de, si quieren más adelante podemos hacer una evaluación, porque digamos no ha habido las respuestas que los ecuatorianos demandaban, al menos los diferentes sectores que están movilizados. Y eso le pasó factura al presidente Lasso. Y es por eso que, digamos, un detonante o la movilización social es totalmente legítima. ¿Por qué? Porque no han sido atendidas las demandas, las aspiraciones, ni de los médicos, ni de las enfermeras, ni del sector indígena, de los sectores de agricultores, ni de los estudiantes. Es por eso que salen a las calles. Y es más, ya no es solo una protesta de la CONAIE, es una protesta de diferentes sectores que están movilizados. Ante ese escenario hay que buscar salidas, porque nadie quiere continuar así. Nadie quiere que esto se prolongue semanas enteras. Por lo tanto, ¿cuáles son las salidas? Quizás ahí hay una prelación que hay que reconocer. ¿Cuál es la prelación? El grado de prelación, el grado de importancia. Lo primero es el diálogo. Y para poder llevar adelante un proceso de diálogo se necesita voluntad de las partes, pero una serie de condiciones sin desgastar esa palabra diálogo. O sea, no se puede convocar al diálogo mientras le meto preso a Isa, no se puede convocar al diálogo mientras me tomo por la fuerza la Casa de la Cultura, no se puede convocar al diálogo mientras pongo un estado de excepción que limita una serie de garantías y derechos constitucionales, o peor aún, si militarizo la Asamblea Nacional. Entonces, digamos, esos son los errores que comete lamentablemente el gobierno, que hace que la palabra diálogo cada vez se genere menos confianza en los diferentes actores. Pero yo admito que ese es el mecanismo más expedito, idóneo, justo que se podría aplicar, pero depende de la voluntad de las partes. Pero si es que el presidente Lasso y el gobierno no le da la talla, no le da el talante para poder acercar las posiciones y sigue cometiendo los errores torpes, porque no tengo otro calificativo, que ha cometido durante la protesta social, efectivamente el país no puede estar paralizado como está paralizado ahora o en las diferentes provincias y ciudades del país, y por lo tanto hay que buscar otras salidas. Si el diálogo no funciona, el segundo mecanismo es el 148 de la Constitución, que le establece al propio presidente Guillermo Lasso disolver la Asamblea Nacional y adelantar elecciones. En 90 días tendríamos elecciones. O el otro mecanismo perfectamente constitucional, es la aplicación del 130 de la Constitución, que le permite a la Asamblea Nacional llevar adelante un anticipo de elecciones, se destituye al presidente, sube el vicepresidente y en 90 días vamos a elecciones. En los dos mecanismos, al final del día, son totalmente democráticos, porque eso se valida a través de ¿qué? De un mecanismo democrático como ir a las urnas y que el pueblo ecuatoriano, el mandante, el soberano se pronuncie. De nuestro lado, de la bancada de la Revolución Ciudadana, porque se necesita actos de desprendimiento. Déjenme decirles que nuestros cargos siempre han estado a disposición del pueblo ecuatoriano, le pertenecen al pueblo ecuatoriano y por lo tanto hay el total desprendimiento. Y, digamos, solo depende de la voluntad de los otros actores, porque en el caso del 130 se necesita la voluntad de los otros actores que son parte de la Asamblea Nacional, porque al final del día hay un procedimiento y se necesitan 90 votos. Esas son las salidas. Yo no veo otra salida viable, digamos, en medio de la crisis que está viviendo el país, la grave conmoción interna. Esas son las salidas. Diálogo, 148 y 130 de la Constitución. Ingeniero, bueno, las cartas están puestas sobre la mesa. Vamos a ver con cuál de ellas quieren jugar. Pero efectivamente sí, usted lo ha dicho. UNES ha puesto su cargo, cada uno de los asambleístas, a disposición del pueblo, ¿no? Del pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué pasa con el resto de las bancadas? Y le pregunto qué pasa porque usted sabe que se formó una nueva mayoría. ¿Esa mayoría en qué situación está? ¿Cuál es el pensamiento? Porque no hemos escuchado un pronunciamiento oficial de la Asamblea.
Sí, bueno, quizás hemos tratado de agotar el primer mecanismo, que es el diálogo. El día lunes se resolvió convocar a distintos estamentos nacionales, internacionales, Naciones Unidas, Conferencia Episcopal, cámaras y otros sectores, tratando de invocar o buscar los acercamientos, acercar las posiciones. Luego de eso, si es que esto no funciona en las próximas horas, yo no veo otra salida que no sea un acto de desprendimiento por parte de los diferentes sectores que forman parte de la Asamblea Nacional y recurrir al 130 de la Constitución. Si es que el presidente Lasso no activa antes el mecanismo que tiene, que es un mecanismo perfectamente constitucional, que es el 148. Yo no puedo hablar, digamos, por las otras bancadas, porque en estos momentos de alta sensibilidad social, política que se vive, yo sí creo que el pueblo ecuatoriano aspira a sacar o espera que los políticos puedan sacar por delante lo mejor de sí. Es decir, dejar o desprenderse de cualquier criterio, cualquier pertenencia política, partidista o personal para poder mirar en cosas más macro, más grandes, buscar las salidas que el país y los ciudadanos exigen. Y ahí se va a ver, digamos, quién es quién, pues al final del día. De nuestra parte hay el total desprendimiento. Quisiera ver si es que existe el total desprendimiento de los diferentes actores políticos. Nosotros, yo lo digo con claridad, nuestros cargos siempre han sido del pueblo ecuatoriano y le pertenecen al pueblo ecuatoriano y estamos totalmente desprendidos. Si es que esa es la salida, si yo tengo que irme a través de ese mecanismo, y al mismo tiempo el presidente Lasso también se va, y esa es la salida para que baje la crisis que estamos viviendo, que venga un proceso eleccionario, bueno, pues yo estoy dispuesto a hacerlo, estimada Carla. Ingeniero, ¿ha habido alguna convocatoria nueva por parte del presidente de la Asamblea? Bueno, porque él cumple un papel importante en estos momentos. Sí, bueno, y es sumamente importante. No nos puede pasar lo que pasó en octubre del 2019. Cuando existen estos graves escenarios de conmoción interna, las últimas puertas que se deben cerrar en estricto sentido democrático es las puertas de los parlamentos o las asambleas. Y por lo tanto, digamos, yo sí he visto una posición distinta a lo que fue octubre del 2019 por parte del presidente de la Asamblea. Hoy están convocadas 2 sesiones. Más allá de los puntos que se vayan a tratar, seguramente algunos dirán, estos puntos son importantes o no son importantes. Más allá de eso nos permite activar una serie de mecanismos, como los cambios del orden del día, como las resoluciones, que son parte del procedimiento parlamentario para poder seguir analizando, digamos, la coyuntura del país. Y nos permite tener esos mecanismos expeditos, porque si no, caso contrario, tendríamos que con 48 horas, que ya puede ser muy tarde, convocar a una sesión de la Asamblea Nacional porque no se puede convocar antes. Entonces yo valoro por lo menos, al menos, esa posición del presidente Saquicela. Yo no me imagino a Yori dirigiendo los destinos de la Asamblea Nacional, olvídese. Hubiesen clausurado las puertas del Parlamento, no hubiese habido ni una sola sesión en esta semana. Esas son las diferencias en tener un poder independiente, una función independiente, del poder político que está en Carondelet. ¿Cómo le va, asambleísta? Pasando a otro tema, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, acusa a la Revolución Ciudadana de financiar las jornadas de protestas que se dan en el país para que justamente la CONAIE pues sea la que lidera toda esta situación que vive en este momento el Ecuador. ¿Qué criterio merece? No solamente lo dice Patricio Carrillo, sino Andrés Páez. ¿En qué se basan ellos? ¿Tienen algún tipo de pruebas? ¿Cuál es la situación que ustedes... y qué van a hacer ustedes como Revolución Ciudadana? Bueno, rechazar ese tipo de criterios que no ayudan en este momento. Más allá de las falacias que están atrás, yo veo un escenario muy similar a los que fueron los hechos de octubre. Y es más, con los mismos actores. El que era nada más y nada menos el comandante de Romo, comandante de la policía, hoy es ministro del Interior. Pues, los actores se repiten. Lo grave es que se repitan los mismos cuentos. Acuérdese lo que pasó en octubre. En octubre detuvieron afuera del aeropuerto a venezolanos, dijeron que esos habían mandado a Maduro para poder reactivar la protesta social. Total, eran gente que trabajaba en el Uber, en esas plataformas digitales. Le detuvieron a Olavini, diciendo que él estaba atrás de los ataques informáticos y una serie de cosas más. Dijeron que los correístas destruimos la Contraloría General del Estado.
Cuando yo presento el juicio político a Celi, se evidenció que quienes tenían mayor interés en quemar todo lo que estaba dentro de la Contraloría era el propio Celi y su gavilla. Entonces, digamos, es un escenario exacto a lo que se vivió en octubre, con los mismos actores. Pero, ¿qué es lo grave? Que eso no busca sino desacreditar a diferentes sectores políticos. Pero ese no es el problema de fondo del país. Aquí no se trata entre Lasso versus Issa. No se trata entre correístas y anticorreístas. Parece que el presidente vive en una burbuja y su equipo asesor también. O sea, creen que esto es nuevamente poner a los correístas versus los anticorreístas, Issa versus Lasso, cuando no se dan cuenta que es el Estado frente a las desigualdades sociales. Ese es el tema de fondo y la problemática por la cual se detonan este tipo de movilizaciones sociales. Cuando tenemos un país que esté empobrecido, se incrementó en 6 puntos porcentuales la pobreza. Eso es 1 millón de personas que pasaron a ser pobres, 1 billón de personas más, porque entre la pobreza y la pobreza extrema está el 40% de la población. Cuando vemos que en los hospitales no existen medicinas, que la gente se muere literalmente afuera de los hospitales sin atención, y por el contrario, el presidente Lasso sale a anunciar, como parte del diálogo, como parte de aceptar las plataformas que planteaba la CONAIE, y dice, vamos a declarar la emergencia en los hospitales. Y por otro lado sale la ministra con un acuerdo ministerial que no declara la emergencia. Por el contrario, dice, vamos a revisar. O sea, tenemos en este país una ministra de Estado que ni siquiera le hace caso al presidente de la República. Entonces, digamos, hay un problema también de fondo, que es un problema de liderazgo. Es un problema de que si el presidente esté en la capacidad o no esté en la capacidad para gobernar este país, porque no da solución a los problemas. Tanto es así que si ni sus propios ministros de Estado le hacen caso. O si el presidente sale a anunciar que hay que declarar en emergencia la salud pública y la ministra saca una resolución diciendo que vamos a revisar cómo está el sistema de salud y que se prioricen, no declara la emergencia. Entonces eso desgasta la palabra diálogo y es lo peor que le puede pasar. Porque si yo convoco al diálogo y yo mismo me encargo de desgastar esa palabra con todo lo que están haciendo, digamos, estamos en el peor de los mundos. Porque desde que arrancó la protesta social, yo solo he visto errores, torpes errores por parte del gobierno para poder salir o buscar una salida a la crisis. Primer día convoca al diálogo y al siguiente día le mete preso a Issa, aviva la protesta social. Ellos mismos dijeron en un momento determinado que la protesta social no es muy grande, que son pocos actores los movilizados, entonces al día siguiente quisieron apagar la protesta social echándole gasolina. No contentos con eso, luego reprimen brutalmente a la protesta social. No contentos con eso, luego se toman la Casa de la Cultura. No contentos con eso, generan un estado de excepción borrador en el cual limitaba una serie de garantías constitucionales, el uso de la fuerza letal, pero llaman al diálogo. Si no contentos con eso, militarizan la Asamblea Nacional, pero llaman al diálogo. Entonces así no se puede, estimado Jaime. Correcto. En otro tema, ¿qué criterio merece el artículo que publicó el portal 4 Pelagatos, donde acusan a UNES que quiso aplicar un estado de conmoción para destituir al gobierno? ¿Se fue la señal? Ahí estamos. Ya. ¿Quién declara, Jaime, la grave conmoción interna? Es el propio presidente Lasso, pues. Si usted revisa el estado de excepción, el decreto, en el artículo 1, él reconoce que existe una grave crisis interna. Y él habilita, presidente Lasso con su firma, habilita mecanismos perfectamente constitucionales. Porque, digamos, si es que hay un grado de prelación para buscar una salida a esta crisis, el primero es el diálogo. El segundo es el 148 de la Constitución y el tercero es el 130. Cuando yo lo digo públicamente en el Pleno, yo estoy invocando preceptos que están establecidos en la Constitución. Y cuando uno proclama artículos o preceptos constitucionales, no hay golpismo, no hay desestabilización. Cuando ellos lo hacen de manera recurrente, yo tengo por lo menos 6 declaraciones del señor Villavicencio, convocando o diciéndole, instando al presidente Lasso a que convoque a muerte cruzada. Cuando ellos lo hacen son demócratas. Cuando lo plantea alguien de UNES o de la bancada de la Revolución Ciudadana como una salida a una grave crisis interna, entonces somos los golpistas, los desestabilizadores, los conspiradores.
Entonces, cuando lo digo abiertamente, la conspiración, digamos, para que aplique la conspiración tiene que ser oculto y para desestabilizar a alguien. Yo lo he dicho públicamente en el escenario del Parlamento ecuatoriano, nada más y nada menos, y ante los medios de comunicación. ¿Invocando qué? Preceptos constitucionales como una forma de salir de la crisis. Entonces, digamos, ahí no hay nada de los fantasmas que ellos están mirando y por el contrario, a quienes más les interesa ir a un escenario de adelantar elecciones, precisamente es a ellos mismos, pensando en sus aspiraciones presidenciales de algunos actores políticos. A nosotros lo que nos interesa, y nosotros, digamos, aquí no somos parte del conflicto, pero sí de la solución al problema, y eso es lo que aspira la gente. La gente lo que aspira es que busquemos una salida, y yo les he planteado con claridad, con este nivel de prelación. Salida 1, diálogo. Un diálogo franco, abierto, sincero, que acerque posiciones. Salida 2, 148. Salida 3, 130 de la Constitución. ¿Ustedes no apoyan la revocatoria de mandato, asambleísta? Ese es otro mecanismo constitucional que lo activó precisamente el presidente Lasso también. Cuando se cumple un año en funciones, la Constitución establece la posibilidad de que a través de la recolección de firmas, es un mecanismo ciudadano. Fíjese ustedes las salidas que están establecidas en la varias, Constitución. ¿no? Por supuesto, para evitar precisamente los golpes de Estado que se vivían en el siglo anterior. Háblese de Bucarán, de Magua, de Lucio. Efectivamente, ahí no había ninguno de estos mecanismos. Ahí se inventaron una resolución de la Asamblea Nacional para declararle incapaz mental, me acuerdo, a Bucarán. Pero hoy sí existen preceptos constitucionales que buscan salidas precisamente cuando no se cumple con el plan de gobierno. Y esa salida se activó cuando Lasso cumplió un año en sus funciones y cuando se activa cuando no cumple con su plan de gobierno. Y ese es uno de los problemas de fondo, porque los detonantes sociales precisamente se dan por eso. Lo que llama la atención es que, bueno, al inicio del gobierno el presidente de la República hablaba de la muerte cruzada, pero ya ahora no quiere saber nada del tema muerte cruzada. ¿Por qué? Qué buena reflexión, Jaime, porque yo tengo por lo menos 6 entrevistas del presidente Guillermo Lasso anunciando la muerte cruzada. Cuando manda la ley económica urgente hace 9 meses atrás, o cerca de 9 meses, él dice, públicamente dice, yo tengo de un solo plumazo, podemos mandar la muerte cruzada. Entonces ahí sí, los opositores, los actores cercanos al gobierno dijeron, no, pues demócrata. Cuando él invoca la muerte cruzada como un mecanismo, ahí sí es demócrata. Pero cuando lo hacen otros actores, entonces ahí son los golpistas y conspiradores. No se puede tener doble rasero para hacer un análisis constitucional. Es perfectamente legítimo lo que planteó el presidente Lasso, porque es un mecanismo constitucional, pero también es perfectamente legítimo que lo pueda hacer un actor y peor aún si es o mejor aún si es un asambleísta o alguien que puede activar el mecanismo. Correcto. Asambleísta, ¿cuándo empieza todo este problema que viene dándose en el país? O sea, el presidente de la República, cuando estaba en campaña, él habló de que necesitaba primero 100 minutos para corregir los problemas que tiene el país. Pero resulta que ya lleva un año y los problemas siguen. Pero el presidente de la República, cuando tiene un problema en su gobierno, la culpa no es de él. Él mira por el retrovisor, ¿quién está atrás? Correa. Bueno, vamos con Correa. Correa es el culpable de todo. Y por ahí de repente le manda un puntazo al Gil de Moreno, como él lo ha dicho. O sea, le pregunto a usted, ¿cuándo empezó la destrucción del país? Porque en realidad nos dice una cosa el presidente de la República, pero entendemos otra. A ver, yo creo que hay dos momentos. Creo que hay dos momentos en el escenario político. Uno a partir de quizás agosto, septiembre, octubre del 2017, en el cual Moreno, que es corresponsable de la delicada situación que hoy estamos viviendo, decidió optar no por la continuidad de un modelo social y solidario, sino fue hacia un modelo neoliberal. Desarticuló, desarmó todas las capacidades del Estado, desinstitucionalizó el país con la consulta mañosa. Creo que ese es otro de los detonantes, porque aquí existe una grave crisis social, económica, pero también hay una grave crisis institucional.
La gente no cree en las instituciones, no cree en la justicia, no cree en el Consejo de Participación Ciudadana, no cree en la policía, no cree en las Fuerzas Armadas, no creen en los políticos ni en las diferentes instituciones, y eso es muy grave. Entonces ahí hay una grave ruptura institucional. Y luego se ahonda, digamos, con la implementación de políticas neoliberales. Luego asume, y ese es el segundo momento, luego asume Guillermo Lasso el poder, digamos, ahí hay unos responsables también y unos corresponsables, los del nulo ideológico, por ejemplo. Su odio no les permitió ver más allá de lo que podía ser, digamos, un futuro complicado para el país, inclusive para ellos mismos, porque hoy los que les reprimen precisamente son esos sectores que llegaron a ganar las elecciones fruto del nulo ideológico, los que les meten presos, los que están detrás de la brutal represión. Entonces, digamos, ahí también hay una corresponsabilidad de algunos actores políticos que convocaron al nulo ideológico. Cuando sube Guillermo Lasso, se compromete y había una alta expectativa. Yo no puedo dejar de reconocer quizás, como ya se venía implementando una política mundial de vacunación, me parece que le fue bien al gobierno del presidente Lasso en eso, pero no era todo, porque luego se necesitaba una serie de políticas públicas para reactivar la economía en un escenario de post-pandemia. Y ahí es cuando empieza a tener complicaciones el presidente Lasso. ¿Por qué? Porque primero, seguramente por su equipo de gobierno. No, fue un equipo de gobierno que no sabía por dónde ir, no estaban preparados. Y ya no existen una serie de respuestas y de demandas que no han sido insatisfechas durante un periodo de tiempo. Y el único detonante, porque tampoco se activaron mecanismos del encuentro ni del diálogo, porque él mismo, el presidente Lasso, se encargó de cerrar esos mecanismos. Entró con Nebot bajo la mano y la tutela de Nebot a la presidencia de la República, y lo primero que hizo es decir que Nebot era mafioso y rompieron esa alianza. Luego hicieron una alianza con el partido social, con el partido Pachacutic y la Izquierda Democrática, le sentaron a Yori. Luego él mismo dinamitó esa alianza, diciendo que los unos le están pidiendo que le reduzcan los impuestos la Izquierda Democrática y los otros le están pidiendo puestos, cargos y hasta dinero. Entonces se peleó con los sectores políticos, con los que podía haber tenido algún apoyo, algún respaldo. Pero lo que más me preocupa es que se peleó con los sectores sociales. ¿Por qué? Porque él mismo dinamitó una serie de relaciones con diferentes sectores que hoy están movilizados. Cuando se aprueba una ley de educación intercultural que planteaba nuevas reivindicaciones salariales a los maestros, el presidente Lasso veta, se abre un frente enorme con los maestros. Cuando se plantea una ley económica urgente y una ley impuestera y entra ilegalmente por el Ministerio de la Ley, se abre un frente enorme con los sectores que le apoyaban al presidente Lasso, que era la clase alta, los grandes empresarios y también la clase media. Cuando vemos que las vías están destrozadas a lo largo y ancho del país, se abre un frente enorme con la clase media y con los transportistas. Y así por el orden. Cuando despide a centenares de médicos de los hospitales, se abre un frente enorme con los trabajadores de la salud. Es decir, el presidente se ha encargado de cerrar las puertas. Este no es el gobierno del diálogo, del encuentro. Él mismo se ha encontrado con la necesidad de cerrar todas las puertas. Entonces creo que ahí empiezan las complicaciones. Y por último, hay un factor adicional. No cumple con su propuesta de gobierno. 2 millones de empleos, las líneas de crédito, que las reivindicaciones salariales para los maestros, que todos los estudiantes van a entrar a las universidades, temas muy demagógicos en el fondo. Y la gente, digamos... Asambleísta, antes de terminar, ese nuevo decreto que puso el presidente de la República, en ese decreto, no sé si es en ese o en el anterior, que se habla sobre el tema de la reducción de partidas en el sector público. La gente que tiene un contrato en el sector público, esa gente se puede quedar sin empleo. ¿Hasta qué punto esto se puede dar? Es el decreto 457. Fíjese otro desatino del presidente Lasso. En las calles la gente está movilizada porque el Estado no le está garantizando sus derechos y tampoco hay una política pública adecuada porque ellos mismos se encargaron de desmantelar el Estado. En medio de la protesta social, el presidente Lasso, este es otro de los desatinos, manda el decreto 457. ¿Qué establece el decreto 457? Entre otras cosas, artículo 7, la supresión de puestos dentro del sector público, 70-30.
El artículo 8, la eliminación de partidas vacantes dentro del sector público. Artículo 10, terminación de contratos y nombramientos provisionales para el sector público. Artículo 12, eliminación o reemplazo de vacantes por jubilación, es decir, los que se jubilan en el sector público no van a poder... O sea, va a seguir bajando la calidad de servicios públicos. Si antes se quejaban, decían el Estado obeso, yo creo que había un Estado óptimo, no un Estado obeso. Luego con Moreno desmantelaron el Estado, pasamos a un Estado mínimo. Y con Lazo vamos a pasar a un Estado esquelético, que no le va a dar la capacidad para poder responder las demandas en educación, en salud, en seguridad social. Entonces es muy grave, porque el decreto 457 lo que hace es pasar de un Estado mínimo a un Estado esquelético. Y eso, digamos, no abona a las legítimas demandas y aspiraciones del pueblo ecuatoriano, que hoy, en medio de este decreto ejecutivo, está movilizado en las calles. Entonces, torpe la estrategia que ha optado el gobierno del encuentro, dicen ellos. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo con Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Muchísimas gracias. A usted, Jaime, Carla, nuestro saludo muy cordial y a la directa audiencia de Ecuador en Directo. Gracias por la invitación, un buen día. Gracias al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES.